es que la displasia de cadera no solamente pues es un espectro de alteración acetabular y femoral, sino pues que también incluye la parte de la luxación y la subluxación. Sin embargo, pues en este tema nos vamos a centrar más pues en esas alteraciones o displasias residuales y ver cómo entonces podemos enfrentarnos a ellas. Durante la infancia, la plasticidad va a permitir remodelaciones del complejo femoroacetabular. Durante la niñez, si tiene unas indicaciones y tiene pues unas displasias que ameriten cirugía, las osteotomías pélvicas y femorales pueden realizar esas correcciones. Sin embargo, aún quedan casos de displasias residuales que van a llevar a patologías en la adolescencia y la adultez, con todo lo que eso va a conllevar. Entonces, una cadera en un adolescente o un adulto displásico se va a manifestar con inestabilidad, degeneración del cartílago, deformidades dentro de las cuales van a estar la coxa valga, la anesfericidad y aumento de la anteversión femoral y, por último, la artrosis. Entonces, esas caderas limítrofes y displásicas residuales deben ser buscadas y tratadas, especialmente cuando hablamos de esa falta de la cobertura. Uno de los objetivos trazados para la charla es definir la utilidad de la resonancia en los distintos escenarios de la displasia de cadera, hacer énfasis en la displasia residual de la cadera y, por último, hacer un análisis enfocado al contexto y nuestro medio. Entonces hay una historia natural y epidemiología de estas displasias residuales. Entonces hay una incidencia aún variable. En algunos textos mencionan mayores hombres, en otros mayores mujeres. Sin embargo, lo que hay más sedimentado es que sí es más en mujeres, entre 1.5 a 2 por cada 1000 nacidos vivos. Y esto se basa o se saca de la mayor incidencia de procedimientos quirúrgicos en mujeres. Recordando pues que los factores de riesgo principales para tener una displasia de cadera va a ser el parto en podálica, o la presentación podálica, la historia familiar de displasia de cadera, ser mujer y ser primíparo. Entonces esas displasias leves residuales nos pueden generar o un pinzamiento femoroacetabular o una degeneración del labrum y del cartílago que al final se van a convertir o se van a traducir en una artrosis coxofemoral. Entonces, tener unas displasias residuales representan un hazard ratio de 5 veces comparado con caderas normales para tener una artrosis y posteriormente tener una necesidad de una artroplastia de cadera. Según esto y según los reportes, entonces el 33% de las causas de artroplastia en menores de 50 años van a ser esas displasias residuales. Tenemos en esta imagen, entonces, las diferentes configuraciones, las diferencias, perdón, en la presentación de la cadera de un niño, infante y adulto normal con displasia de cadera. Entonces podemos ver acá en la cadera del recién nacido que tenemos entonces la cabeza sin osificar, igual que el trocánter mayor, y vamos a tener el cartílago trirradiado y vamos a ver pues, que hay una congruencia y una esfericidad de la misma. Posteriormente, por esas fuerzas y esos vectores en el niño se va a empezar a hacer el centro de osificación secundario y finalmente en la adultez vamos a tener una cadera concéntrica reducida donde todas las cargas van a ser transmitidas de una manera correcta. Pero entonces tenemos acá una displasia de la cadera en desarrollo, donde vemos que hay un aumento del espacio medial, donde hay una subluxación lateral. Entonces vamos a ver que ese centro secundario es cuando está centrada, y por último entonces ya en la adultez vamos a tener daños del cartílago, también vamos a tener daños del labrum y posteriormente vamos a tener esa artrosis y el paciente va a terminar pues en un reemplazo protésico. Entonces los usos de la resonancia magnética aplicadas en la displasia de cadera. Entonces cuando tenemos el espectro de la displasia donde hay una luxación congénita, bien sea lateral o bilateral, y vamos a realizar un procedimiento de reducción abierta versus cerrada. Entonces hay que tener en cuenta que esa pérdida de la reducción en procedimientos o en métodos cerrados va a ser desde el 6 hasta el 15%, mucho menor en las abiertas que alcanza a ser el 2%. Entonces, tanto la resonancia como la tomografía van a ser útiles en el diagnóstico del centramiento, subluxación y luxación. Sin embargo, la resonancia tiene una ventaja teórica de no someter a los tejidos susceptibles
que serían pues los tejidos del neonato o del niño, pues el lactante menor, que tienen más tejido mesenquimal y son más susceptibles a la radiación ionizante. Recordar pues entonces que en un niño la dosis de radiación ionizante debe ser entre 1 a 8 milisievert por año. Las radiografías cuentan como 0,1 milisievert y en procedimientos de tomografía pues con una radiación limitada alcanza a ser 1 milisievert por año, perdón, 1 milisievert entre todo pues el estudio. Entonces esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta, porque no solamente va a ser la radiación de la tomografía, que entonces ya podemos ver que en esos protocolos puede ser de 1 milisievert, sino las radiografías posteriores a la misma. Entonces hay varios protocolos a través de distintos centros, pero no hay un consenso común. Como lo voy a mostrar más adelante, pues hay protocolos de 5 minutos, de 3 minutos, de 15 minutos, de 25 minutos con y sin contraste, y esto es lo que hace difícil que nuestro medio sea aplicado, a no ser de que nosotros mismos o con los radiólogos hagamos esos protocolos. Entonces, tanto la tomografía como la resonancia tienen una buena sensibilidad para evaluar la reducción, una sensibilidad hasta del 100% y una especificidad del 96% para la tomografía y el 100% para la resonancia. Entonces, nuevamente, esas ventajas de la resonancia es la no radiación ionizante, pero también presenta unos problemas. El primero es la anestesia, y esto lo pongo interrogado porque en algunos artículos mencionan que pues, si el paciente tiene la disponibilidad de la resonancia posterior a la reducción abierta versus cerrada y la colocación de espica, usted puede aprovechar esa anestesia y ser llevado entonces a la resonancia y ver si sí quedó centrada y concéntrica la reducción. Sin embargo, en nuestro medio, hablemos entonces de la clínica Noé, no tenemos la disponibilidad de una resonancia. Entonces, y en otros centros dicen pues, que se puede hacer dentro de las primeras 6 horas antes del alta o en los primeros 6 meses para ver la parte de perfusión y descentramiento. Lo que sí es que hace falta protocolos estandarizados, también incluyendo el contraste y no contraste. También entonces mencionan que si hay protocolos, simplemente con una sedación superficial, darle biberón o darle, pues amamantar al niño antes del procedimiento, más la espica sería suficiente, porque es que un niño de 1, 2 meses, pues, o 6, 7 meses con una espica, no se va a poder pues, mover mucho, a no ser que esté alterado, pero entonces si se calma a esta criatura y a la mamá se le dice pues, que lo acompañe mientras tanto, sería pues una de las opciones. Entonces, en este estudio diagnóstico nivel 2 se evaluó dentro de los desenlaces, primero el costo, teniendo en cuenta que en Estados Unidos una tomografía entonces iba a costar $788 versus $1,104 que valía una resonancia. Entonces acá la radiación de la tomografía en total era 1 milisievert con una sensibilidad para la tomografía del 100% con especificidad del 96% y ambas para la resonancia del 100%, no siendo estadísticamente significativa, simplemente dentro de los desenlaces subrogados, entonces mencionar lo de la radiación ionizante y lo de los costos. Entonces, en la reducción de la cadera podemos ver la posición de la misma luego de la reducción. Sin embargo, no hay unos parámetros uniformes para identificar esas subluxaciones anormales. Entonces, en esta imagen, donde está con la letra B, alcanzamos a ver una subluxación posterior de la cadera que en la radiografía AP de pelvis aparentemente estaba centrada y reducida. Esto se puede ver tanto en la tomografía como en la resonancia. Sin embargo, si nosotros vamos a hacer una reintervención, sería bueno tener esa resonancia para ver si hay tejido interpuesto, el labrum u otras estructuras intraarticulares que puedan ser un obstáculo para la misma. Otra medida que se permite medir tanto en la resonancia como en la tomografía, sin embargo, pues por el motivo pues, de la charla, lo voy a mencionar en la resonancia, es el ángulo de ABD. Este ángulo de ABD va a ser trazado a través de una línea horizontal que pasa posterior al ambos isquion, acá no se muestran estos cortes, y posteriormente una línea axial sobre la diáfisis del fémur. Eso generalmente nos va a dar un ángulo obtuso y a esto le vamos a trazar una perpendicular, o sea, le vamos a restar 90 grados. Y este ángulo va a ser el ángulo de ABD. Entonces, ángulos de ABD
menores de 55 grados van a tener más riesgo de reluxación, especialmente si estamos hablando menores de 40. Y cuando son mayores de 60 grados va a haber mayor riesgo de necrosis avascular. Eso teniendo en cuenta que si las caderas para mantenerse reducidas durante la manipulación hay que hacer unas abducciones un poco más pronunciadas o exageradas, acá es donde quizás este ángulo va a ser mayor de 60 y va a tener un riesgo de necrosis avascular que lo voy a tratar en unas diapositivas posteriores. Entonces nos va a permitir ver también no solamente ese acentramiento y la reducción de la cadera, sino los obstáculos en la reducción, bien sean intraarticulares o extraarticulares, como lo es el pulvinar, el ligamento redondo que se puede encontrar engrosado y también muy tortuoso, el ligamento transverso, la cápsula articular, el tendón del psoas, los aductores, los rotadores externos y también pues esa indentación del labrum que puede generar que cuando se reduzca la cadera, el mismo labrum la empuje hacia afuera. En este estudio entonces se realizó la evaluación de la displasia de cadera, no solamente pues con la resonancia, sino con ecografía y radiografía. Y acá, entonces, en la parte de la resonancia, hicieron un protocolo sin contraste para hacer la valoración anatómica, o sea, la reducción a los 3 meses del seguimiento, o sea, prácticamente cuando le iban a quitar la espiga. Y el protocolo con y sin contraste era entonces una evaluación anatómica más perfusión de la cadera. Y esto se realizaba a las 6 horas por reducción y generalmente tardaban 25 minutos. Ellos mencionan entonces que aplicaban el contraste para que llegue y haga la perfusión y, pues, y coloree o genere pues, los cambios en la epífisis y el cartílago. Es alrededor de los 8 y 10 minutos. Ahí tomaban las secuencias, tanto axiales como coronales, y sacaban entonces las conclusiones a ver si había disminución en partes, si había una disminución global o si se pintaba pues toda la cabeza femoral. Entonces, Conroy y colaboradores, dentro de sus protocolos, tienen entonces 5 minutos de secuencias, 5 minutos para secuencias axiales únicamente. Labor y colaboradores dicen pues que dentro de su protocolo, con secuencias de 3 minutos y planos coronales y axiales, eso es suficiente. Y en otros estudios dicen que si usted, lo ideal sería pues sacar esas secuencias turboespineco con planos coronales y axiales que generalmente van a ser menos de 15 minutos, entonces no van a ser unas resonancias tan prolongadas y en ninguno de los tres mencionan pues la necesidad de una anestesia, pero sí la conclusión es que si tiene usted acceso después del procedimiento abierto versus cerrado, pues entonces la realice. La segunda utilidad entonces sería la necrosis avascular post-reducción. Esa identificación de la necrosis avascular en reducciones abiertas y cerradas alcanza a ser desde un 4 hasta un 47%. Ese 47% pues obviamente en unas series más pequeñas y con unos pacientes menos indicados pues o más complejos. La resonancia entonces va a permitir identificar la circulación a través de la fisis, que eso va a ser hasta los 18 meses. Entonces primero van a ver esos vasos que van a atravesar el cuello y van a atravesar la fisis y posteriormente a los 18 meses van a regresar un poco y van a ver unas comunicaciones transficiales. Entonces, con la administración del gadolíneo se puede evidenciar 3 fases, una fase vascular, una fase canalicular y la fase cartilaginosa. Lo que nos importa a nosotros, si vamos a utilizar contraste, sería esta fase cartilaginosa, que generalmente entre 5 o 10 minutos después del contraste ya se alcanza a llegar pues el gadolíneo al cartílago articular. Entonces vemos en esta imagen, empezamos entonces con la administración del gadolíneo, posteriormente vemos cómo se va volviendo hiperintensa la cabeza derecha y la izquierda vemos que no tiene las mismas características de la derecha. Posteriormente en esa fase, en la segunda fase, también entonces vemos estas hiperintensidades en la cabeza y en el cartílago articular y vemos que de una manera global sigue estando la cadera izquierda sin las mismas características de la derecha. Y por último, entonces vemos que ya en la fase cartilaginosa está toda la cabeza con el centro de osificación secundario,
pero la izquierda sigue estando globalmente comprometida. Entonces estas caderas son las que representan un mayor riesgo de necrosis avascular. En ese estudio menciona que la resonancia magnética tiene pocas contraindicaciones, marca pasos en esas cardiopatías congénitas y alergias al gadolinio. Entonces, la anestesia postreducción, ellos la manejaban, era con espica, amarrar la espica a la mesa, amamantar, dar biberón o una sedación superficial. Las imágenes axiales y coronales con un protocolo de 25 minutos fueron pues suficientes y el valor predictivo negativo de la resonancia magnética es alto. O sea, si nos sale que hay una muy buena perfusión, llega a ser hasta el 100% que no va a haber necrosis avascular. Sin embargo, cuando hay alteraciones, no genera, pues no necesariamente nos tiene que decir que es una necrosis avascular. Entonces, hablando de esa necrosis vascular, se presentan zonas parcheadas, ahí es donde uno tiene que coger con pinzas esa información porque pues, la cadera se está defendiendo. Pero si hay una disminución de la hiperintensidad de la fisis comparado con la cadera contralateral y cuando no se da ese reforzamiento global de toda la cabeza femoral, va a haber entonces un mayor riesgo de necrosis avascular. Y quizás en estos casos es donde tenemos que llevar al paciente a reintervenirlo, entre comillas, que es a cambiarle la espica de yeso y evitar pues estas abducciones con un ángulos de ABD mayores a 60 grados. En este estudio de corte retrospectiva, entonces, fueron incluidos 43 pacientes post-reducción cerrada que se les realizó resonancia magnética y 40 pacientes post-reducción cerrada que se les realizó tomografía. Entonces, no hubo diferencias en necrosis avascular en un año, pero pues un seguimiento de un año de pronto es corto. Entonces, ese fue el primer desenlace. Sin embargo, al final del seguimiento de 3 años, sí había más necrosis avascular en los pacientes que había tenido TAC. Y eso es porque no pues, había un estudio de perfusión en los pacientes que tuvieron alteraciones en la resonancia magnética, especialmente de manera global, fueron reintervenidos. Entonces, de estos pacientes, ninguno terminó con una necrosis avascular, especialmente cuando tenían una perfusión negativa pues, para compromiso de la circulación. Y ya hablando entonces de la displasia residual, entonces vemos que la subluxación y la displasia residual van a ser los responsables de artrosis de inicio temprano. En la literatura encontramos que va a ser la segunda cirugía cuando vemos esas displasias residuales, según algunos autores, realizada entre los 5 y los 6 años de edad. Esa evaluación radiográfica muchas veces es insuficiente para determinar la displasia residual y entonces la recomendación es basarse de otras ayudas diagnósticas y de otras medidas para usted saber si ese acetábulo va a madurar o por el contrario usted le tiene que pegar una segunda ayuda para evitar esas displasias residuales. Entonces ese acetábulo que no se va a desarrollar adecuadamente va a impedir que no se tenga una cadera reducida concéntricamente y no va a permitir que haya un adecuado crecimiento de la cabeza femoral. Entonces, esa falta de cubrimiento de la cabeza femoral se va a traducir en lesiones del labrum y el desgaste del cartílago. Va a ser más común en pacientes no operados o pacientes que se intervinieron y hubo pérdida de la fijación o de la corrección o pacientes en los que se les realizó una osteotomía pélvica con un tilt insuficiente. Esa displasia residual, entonces lo vamos a manejar bien sea con la tabla de Novaes, con la tabla de Tony o con parámetros pues, globales, pues como valores normales de menores de 30 nacimiento, de 25 entre 1 y 3 años, menores de 20 pues, a los 5 años o de 21 a los 5 años y ya pues para los mayores de 10 años, perdón, de 8 años, índices menores de 10. Lo importante es que algunos autores, pues como Solter, mencionaban que 18 meses luego de la reducción cerrada o abierta debería hacerse entonces, si se diagnostica una displasia residual, una osteotomía pélvica. Brunham y colaboradores decían que el acetábulo puede mejorar hasta los 5 años de una manera muy considerable. Vos y colaboradores dicen entonces que la existencia del cartílago acetabular, que sería el labrum, va a permitir esa remodelación del acetábulo hasta los 8 años y Harris y colaboradores dicen que el crecimiento acetabular va a ser hasta los 11 años, más o menos hasta el cierre del cartílago trirradiado. Entonces hay que seleccionar esas caderas que pueden tener una madurez por sí solas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar con la resonancia magnética?
evaluar la retroversión del acetábulo, el grado de cobertura de la cabeza femoral, los defectos laminares en la parte cartilaginosa, la osificación demorada, como lo mencionó el doctor Simón en su charla pues, de radiología, o sea, un núcleo de crecimiento que no está sometido a las cargas, entonces va a ser pues, el núcleo de osificación secundaria va a ser o va a aparecer de manera demorada. La visualización del acetábulo cartilaginoso es algo muy importante, como lo vemos en esta imagen. Si nosotros le trazamos un índice acetabular en la resonancia pues, óseo a esta cadera, vamos a ver que probablemente nos dé unos valores displásicos, pero teniendo en cuenta acá el cartílago y le sacamos el índice acetabular, probablemente nos va a dar que esa cadera está normal. Eso sí nos permite una mejor visualización y una mayor visualización que las radiografías. También entonces nos va a permitir identificar esas caderas borderline, esas caderas que en la literatura mencionan con un ángulo centro-borde de 18 a 24 grados, ya que van a tener mayor riesgo de esas lesiones laborales. Y en el ángulo centro-borde menores de 13 grados son las que van a tener un peor pronóstico y prácticamente pues van a dar el traste con una artrosis. Entonces, en esta imagen, basados pues en la imagen que les presenté anteriormente, vemos el índice acetabular medido pues con la línea H de Hengel-Reiner a través pues, de del cartílago trirradiado y posteriormente la medida pues hacia la parte más posterolateral eh, del acetábulo y vemos acá que nos da 39.6 grados y miren la diferencia cuando trazamos ese índice acetabular pero con el cartílago que ya no nos da 39.6 grados sino que nos da 14.7, entonces probablemente esta cadera va a mejorar pues la historia natural va a ser que mejore de una manera considerable sin ningún tipo de procedimientos. Entonces, en este artículo mencionan pues, que el índice acetabular cartilaginoso menor de 18 grados entre los 3 y los 5 años va a ser un buen pronóstico con un centro borde cartilaginoso mayor a 13. Vamos a hablar entonces que esa cadera probablemente va a responder de una manera adecuada. Entonces también igual nos muestran la diferencia de un centro borde medido en la parte ósea y vemos totalmente la diferencia cuando se mide el centro borde en la parte cartilaginosa. En este artículo que es nivel de evidencia 3, entonces se evaluaba esas áreas de hiperintensidad en el labrum como un predictor de no maduración acetabular. Entonces decía que en caso de que aparezcan se debe realizar osteotomías luego de los 3 años de edad porque entonces está habiendo una sobrecarga sobre la región más lateral del complejo coxofemoral y esto va a aparecer o va a llevar al traste pues, con una inestabilidad de la cadera. Pero no solamente estas zonas de hiperintensidad que ya se les va a mostrar, sino sumado pues, al índice acetabular cartilaginoso y el ángulo centro-borde cartilaginoso. Entonces esas zonas de hiperintensidad son estas, como lesiones hiperintensas en el labrum acetabular. Cuando entonces aparecen estas lesiones, lo que nos está indicando es que hay una sobrecarga de esta articulación y que probablemente este paciente se va a beneficiar de una cirugía. Por el contrario, si es negativa, entonces podemos ver que la cadera está en una o está reducida de manera más concéntrica o por lo menos que no está alterando el cartílago y el labrum. Este otro artículo nos muestra pues, esas zonas de carga. Lo que hacen es dividir el techo del acetábulo óseo en tres segmentos y el labrum sería el otro segmento. Entonces estos segmentos se van a convertir en zonas. Entonces tenemos la zona 1 que es la cartilaginosa, la del labrum, la zona 2, zona 3 y zona 4 van a ser entonces la parte ósea. Posteriormente le vamos a sacar el centro de la cadera, bien sea por las líneas de Mohs o como en el estudio pues, del doctor César Gil, pues en la mitad de la fisis. Posteriormente vamos a hacer una línea con un tilt, una inclinación medial de 16 grados y posteriormente una línea perpendicular que puede ser paralela pues, a la línea P de Perkins o trazar una línea H y que sea paralela a esta. Entonces, haciendo este ángulo, el ángulo debe estar entre zona 3 y zona 4 para decir que la cadera está concéntrica.
Pero entonces cuando tenemos que el ángulo nos da en la zona 1, en la zona 2, entonces eso van a ser unas caderas displásicas lateralizadas que van a aumentar el riesgo de lesiones en el complejo coxofemoral y capsulolabral. Entonces, en este artículo proponen un tratamiento pues basado en la resonancia de la displasia de cadera. Entonces, cuando la displasia es tratada en menores de 1 año, bien sea con reducción abierta o con reducción cerrada, y tenemos que tiene un índice acetabular menor de 25 a los 3 años de edad, se va a hacer una monitorización con radiografías cada año. Si los índices acetabulares están normales a los 5 años, entonces se va a hacer una monitorización cada 3 años hasta que haya una madurez esquelética de la cadera, aproximadamente entonces hasta los 11 años. Pero si el paciente a los 3 años tiene índices anormales y al final pues de los 5 años, entonces acá va a requerir una resonancia magnética. Igualmente los pacientes que tienen un índice acetabular mayor a 25 grados a los 3 años. Entonces, en este grupo, ya cuando empezamos en una resonancia magnética, que es lo más recomendado, entonces encontramos que si tiene un laurum normal, se puede hacer una monitorización de la madurez de esa cadera con radiografías cada 6 meses. Si al final de los 5 o 8 años tiene un índice acetabular normal, pues simplemente se hace la monitorización hasta el final de la madurez esquelética, pero si entre los 5 y los 8 años tiene unos índices acetabulares anormales, va a requerir entonces una cirugía pélvica o femoral o ambas para hacer la corrección de la misma. Pero si de entrada a los 3 años ya tiene abnormalidades en el labrum, bien sea pues por las zonas de carga o bien sea por esas hiperintensidades en el labrum, entonces lo más recomendable va a ser la cirugía, bien sea pélvica, femoral o doble, para disminuir los riesgos. Entonces, como conclusiones, la evaluación de la reducción con TAC quizás es más reproducible en nuestro medio, teniendo en cuenta que es una radiación de 1 milisievert por todo el procedimiento, va a ser pues una radiación limitada. Sin embargo, si usted tiene resonancia disponible en el San Vicente, en el Pablo Tobón, debería ser utilizada pues como entre comillas, de rutina después de que usted haga la reducción abierta-cerrada para evaluar pues todos los parámetros que mencioné previamente. Entonces, si la cadera requirió una ABD extrema para mantenerse reducida, lo más recomendado si es una resonancia magnética con contraste de gadolínio y ver cómo es en esa fase cartilaginosa, se refuerza la cabeza femoral para ver si hay unas zonas parcheadas que en el caso que se presenten podemos ser un poco más expectantes, pero si es de manera global, lo más recomendado es reposicionar esa cadera. Cuando hay pérdida de la reducción de la misma, la resonancia magnética, pues si usted está pensando en volverlo a hacer cerrado, pues hágalo, pero si lo va a abrir, pues ya simplemente con abrir usted va a ver todo lo que se puede interponer y va a hacer la reducción de una manera más adecuada. Y antes de llevar una cadera con índices acetabulares altos a cirugía, debería tener una resonancia magnética entre los 3 y los 5 años, tener varias medidas para llenarse de motivos, el ángulo centroborde cartilaginoso, el índice acetabular cartilaginoso, las zonas de presión y las zonas de hiperintensidad. Hay que llenarse de motivos, ya que una cadera puede evolucionar de una manera satisfactoria sin necesidad de procedimientos quirúrgicos. Muchísimas gracias.